El día de ayer nos quedamos en lo que fue el esquema de vacunación del adulto mayor. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este aspecto? No, doctor, todo bien. Ok, entonces, dentro de la atención que se le tiene que dar al adulto mayor, pues están los aspectos de, es muy conveniente cuando estamos en el aspecto psicológico, decirle al adulto mayor que haga una lista de todas las actividades que a él le produzcan bienestar y satisfacción, y que después de que haya realizado esa lista, él las trate de realizar lo más frecuentemente posible. Es una muy buena técnica para ayudar al adulto mayor a sobreponerse de los cambios que le implica él, hasta determinada edad, haber sido un trabajador activo, haber sido el proveedor principal de una familia, etcétera, etcétera, y de pronto enfrentarse a las condiciones sociales que privan en nuestro país en lo que es el trato que se les da a los adultos mayores. El ejercicio, la actividad física, que ya hemos hecho mucho énfasis en esta presentación a lo largo de ella, es también muy recomendable decirle que la realice de acuerdo a sus posibilidades, y eso ya lo vimos. Y decirle al adulto mayor que de nada le sirve que esté, vamos a decirlo así, quejándose o lamentándose de las pérdidas, pueden ser económicas, pueden ser físicas, su círculo social, etcétera, etcétera, que se pueden llegar a tener en este, porque lo único que va a lograr con eso es él mismo caer en estados depresivos y su autoestima bajar lo más posible. Entonces, siempre actitud positiva ante las situaciones que por proceso de edad todos llegamos a enfrentar. Salud individual en las esferas biopsicosocial y rendimiento intelectual. Aquí nos ponen 4 aspectos. Los procesos intelectuales envejecen con el paso del tiempo. El rendimiento intelectual no se ve alterado con la edad, salvo en casos de trastornos neurológicos. Es importante estimular al intelecto para mantenerlo activo y que sus funciones no declinen, y la memoria remota o de largo plazo entre los mayores que la memoria reciente. Y aquí lo podemos resumir en 2 aspectos. Ya habíamos analizado que en la actualidad los líderes que gobiernan las principales potencias del mundo son adultos mayores. ¿Sí? Nada más imagínense la responsabilidad que tiene Biden de ser el líder que gobierna al país más poderoso de nuestro planeta. Y el señor tiene 79 años de edad. Si alguien piensa que por efecto de la edad se pierde la capacidad de tomar decisiones o la capacidad intelectual, pues el que está perdiendo la capacidad intelectual es el que lo piensa, porque ejemplos como el que les acabo de referir son ejemplos irrefutables.
y que nos enseñan, no importa la edad, para tomar decisiones que para nosotros pueden ser fundamentales. Que se tiene una idea errónea e equivocada por la sociedad de mayor, eso también es innegable. Que como profesionales de la salud tenemos que romper esos esquemas, mitos que existen, tenemos que hacerlo. El veneno será para los adultos mayores. Ojo, para los actuales y para los futuros. Porque ahorita ustedes tienen una edad en que pensar cuando ustedes sean adultos mayores, pues no. Y es una cosa muy lógica. Pero recuerden una frase que les dije al inicio de nuestras primeras presentaciones, en donde está un abuelo cargando a su nieto, y que la frase dice: como te veo, me vi, como me ves, te verás. ¿Quién sabe? El que ya llegó a la edad de adulto mayor, bien o mal, ya llegó. El que es joven, algunos llegarán, algunos no llegarán. Parte importante de nuestra labor como médicos no tan solo es la atención de las enfermedades, sino la educación y sobre todo la prevención que en el área médica nos corresponde efectuar. Bien. Y estamos hablando del aspecto psicoafectivo. Erikson, en el año del 68, decía: la persona que se le plantea la posibilidad de aceptarse a sí misma con sus éxitos, fracasos y limitaciones, y que sí se acepta, logra la integración en los distintos aspectos de la persona y de la vida. Hay empresas en donde de pronto a una persona que llega a los 60 o más años de edad, quizás tenga el rendimiento físico que tenía cuando tenía 40 años. Pero a los 60 años, esa persona tiene una capacidad y conocimientos que no tenía cuando tenía 40. Si nuestros empresarios aprendieran a valorar a sus trabajadores en la experiencia y conocimientos que han adquirido después de años de trabajar en su empresa, y si los terminaran conforme a la ley, porque ya llegó su etapa de jubilación, todo eso está muy bien, pero los pueden volver a recontratar bajo el sistema de convenios. Y nada más imagínense ustedes a las nuevas generaciones de trabajadores de esa empresa, que los capacite alguien que posiblemente estuvo 30 o 40 años y que sabe todo sobre esa empresa. En muchas ocasiones, trabajadores con esta antigüedad, les puedo decir que saben mucho más de la empresa que el propio dueño. Y se aprovechar esa capacidad para que ellos capacitaran a la generación. Desafortunadamente, al menos en nuestro país, eso no se da. Y es un descaro como no tienen ni idea. Ponen a personas a capacitar que a lo mejor saben mucho en el aspecto técnico, pero no siempre el aspecto técnico es lo más, sí, o lo mejor, por usar otra frase, que la experiencia que se obtiene en el desempeño de un trabajo
al cabo de muchos años. Y quizás lo que también tenemos que dialogar con nuestros pacientes adultos mayores. Por evolución natural, la muerte pone fin a nuestras vidas. Es un proceso que forma parte de la propia vida y al que todos llegamos. Unos antes, otros después, pero todos llegamos. Dependiendo las creencias religiosas, las creencias morales de cada persona, adaptándonos a ellas, también tenemos que preparar a nuestro adulto mayor para que acepte que dentro del proceso de vida llega a su fin. Que si hay algo más allá, porque esa es una de las preguntas que nos realizan mucho los pacientes, que qué hay después de la muerte. Y sabemos que nadie nos puede decir qué hay después de la muerte, si es que hay algo. Pero si ustedes quieren saber un poquito más sobre el tema, y ya se los he recomendado cuando vimos de bioética, consulten el libro de Vida después de la vida de Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología, en donde ella tuvo la experiencia de haber atendido a más de 20,000 adultos mayores que entraron en coma profundo, algunos inclusive diagnosticados ya como muertos, y que lograron sobrevivir, y que a ella le platicaron las experiencias o vivencias que tuvieron en esos lapsos de horas o días que estuvieron bajo ese estado de coma. Y el leer ese libro nos puede dar un panorama como profesionales de la salud muy neutral de qué es lo que posiblemente haya después de esta vida, independientemente de nuestras experiencias religiosas y de nuestros conocimientos científicos. Yo les recomiendo que lo lean. Bien, el individuo se enfrenta a cambios en varios ámbitos: biológico, psicológico y social. Como todos nos enfrentamos a estos cambios. El niño se convierte en adolescente. El adolescente cuando se convierte en joven. ¿Qué edad tienen ustedes? El joven cuando se convierte en adulto. Y el adulto cuando se convierte en adulto mayor. Siempre tenemos que ir adaptándonos a los cambios que cada etapa de la vida nos va imponiendo el vivir, biológico, psicológico y social. El gran problema de llegar a la edad de adulto mayor es que podemos adaptar lo biológico, podemos preparar lo psicológico. Lo que no podemos influir en muchas ocasiones es en lo social, en todo ese tipo de mitos y creencias que existen en nuestra sociedad, de que el adulto mayor, una vez que se llega a esa edad, se convierte en una persona inútil y carga para la propia sociedad. Y eso se tiene muy arraigado en muchas de las personas que componen nuestra sociedad, cuando están completamente ignorantes de varios aspectos que hemos estado analizando en estas presentaciones. Por lo tanto, arreglo de vida satisfactorios, desarrollo de estrategias de adaptación en la edad en donde se pierde mucho y se gana algo. Porque si en una balanza pusiéramos cuando se llega a la edad de adulto mayor, ¿qué ganamos y qué perdemos? Siempre las pérdidas van a ser mayores. Y eso es algo irrefutable. Se pierde poder adquisitivo, se pierde en la economía,
se deteriora nuestro organismo, nuestro círculo social cada vez se va haciendo menor. A veces perdemos al cónyuge y hasta en nosotros mismos. A veces de ser personas funcionales, por accidente o por alguna enfermedad, quedamos con una discapacidad. Y lo que más ganamos cuando nos volvemos adultos mayores es tiempo. Entonces la balanza está muy desequilibrada. Pero dentro de ese desequilibrio, como profesionales de la salud, podemos hacer mucho en beneficio de nuestros pacientes adultos mayores. Primero con ellos mismos y después tratando de que la familia y la sociedad entiendan que no es ninguna limitante, ni física, ni mental, a esta edad. Las actividades sociales, sí, son fundamentales. Aquí en Puebla tenemos el sistema de lo que es la Casa del Agua, un sistema bien organizado y que en muchos aspectos tendría que ser copiado en otras partes, porque ahí se les brinda capacitación, recreación, atención y orientación psicológica. 4 pilares fundamentales en lo que es la atención integral del adulto mayor. Sabemos que nosotros, en la medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo círculo social. Nuestros amigos o compañeros, al igual que nosotros, podemos desarrollar enfermedades que permitan que ya no podamos salir de nuestras casas. Otros ya fallecen, otros se tienen que ir a vivir a otras partes con sus hijos, que son los que los van a estar cuidando, y entonces el círculo social se va cerrando. Aquí es muy importante en esta etapa que nosotros probemos a nuestros adultos mayores la situación de las redes de apoyo con que se cuenten en el lugar donde vivamos. Por eso ejemplificaba con la Casa del Agua aquí en Puebla. Redes de apoyo formales, todas las que nos proporcionan las instituciones del sector salud y dependencias gubernamentales. Redes de apoyo informales, todas las que nos proporcionan círculos de amigos, la propia familia y en algunos casos clubs de servicio social como los Rotarios o los clubes de leones. Pero es importantísimo que el adulto mayor tenga la mayor cantidad de vida social en esta etapa de la vida. Es una de las mejores acciones que nosotros podemos recomendar para evitar el estado depresivo que presentan, sobre todo en nuestra sociedad, nuestros adultos mayores. Con esto estamos terminando esta presentación de gerontoprofilaxis. Vamos a pasar ahora a lo que es un poco más profundo de lo que ya hemos visto, el proceso biológico de envejecimiento y en términos generales. ¿Hay alguna pregunta en relación a esto que acabamos de ver? No, doctor, todo bien. Correcto. Entonces, pasamos a nuestra siguiente presentación, que es... Hola, doctor. Sí, dime. Yo tengo una duda, bueno, más que una duda, un consejo. ¿De qué manera se puede abordar con los abuelitos en cuanto a hábitos? Porque pues algunos llegan a ser necios en no tomarlos o hacerle más caso pues a la comadre o a la hija o así. Entonces, no sé de qué manera puede hablarse con el paciente para que entienda que debe pues aceptar nuestras indicaciones. Bueno, directamente
había yo dicho, si ustedes desde las primeras consultas se ganan la confianza de nuestros pacientes, y aquí va la del adulto mayor, van a tener un grado de influencia muy fuerte sobre ese adulto mayor. Ese es uno de los primeros pasos. El siguiente es establecer una relación, ¿sí? Paciente-médico, que se tiene que ir reforzando cada vez más conforme vayamos viendo a nuestro paciente en un servicio de consulta o en un servicio de hospitalización. Si a través de esta confianza y este trato no logramos hacer entender a nuestros adultos mayores la importancia de llevar los tratamientos como se los recomendamos, entonces podemos recurrir a personas de su familia, y hablo en relación al paciente adulto mayor que se encuentra, ¿sí?, independiente o capacitado. ¿A qué me refiero? Cuando tienes un paciente adulto mayor con una discapacidad, normalmente ya depende del cuidado, sea de un familiar o de un cuidador profesional. Ahí no te vas a encontrar con ese problema, porque no es el adulto mayor el que por sí mismo se debe de tomar sus medicamentos. En este caso le son proporcionados por el doctor. Pero en el paciente adulto mayor funcional que adopta una conducta como la que tú refieres, de que se niega a tomarse sus medicamentos, lo primero es ganarnos su confianza y cada vez más tener un acercamiento en donde nuestra influencia sea lo suficiente para que en las indicaciones que le damos, por medio de explicaciones, acepte tomarse el tratamiento. Y si aún así no lo hace, tenemos que apoyarnos en las que rodean para que ellos vigilen que sí se esté tomando sus tratamientos, sobre todo para padecimientos crónicos degenerativos, que son en un momento dado peligrosos si no lo hace y se descompensan. Diabetes mellitus, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares principalmente. Esos serían los tips que yo te puedo decir, que son lo que mejor resultado nos dan en forma directa o indirecta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, doctor. A ver. Respecto, si trabajamos en alguna institución y por alguna razón, por ejemplo, el adulto mayor quiere expresar algo, pero su familiar o su cuidador siempre están con él. O sea, hay en consulta, o sea, ¿cómo se le puede decir al familiar o se puede proceder a decirle al familiar que nos deje solos con el paciente o cómo sería la forma? ¿Cómo no? ¿Es posible Sí. dentro de la ley? Mira, te voy a ejemplificar. En las instituciones del sector salud, un requisito cuando se va a consultar a un adulto mayor, siempre tenga que haber un familiar o el cuidador presente. O sea, ese es el reglamento. Y eso lo tenemos que respetar, porque la mayor parte nos beneficia. Hay muchas cosas que se le explican directamente al adulto mayor y a veces no las entiende tanto, sobre todo si ya tiene algún tipo de discapacidad. El que esté el familiar o el cuidador presente, pues es estar dando las indicaciones al mismo tiempo al adulto mayor y al familiar. En ese aspecto nos beneficia. Pero vamos a suponer que nosotros
encontramos actitud negativa o de retraimiento en el paciente adulto mayor. Y sospechamos lo que tú dices, que a lo mejor el paciente adulto mayor nos quiere expresar algo, la confianza que ya tiene con nosotros, pero por la presencia, ¿sí?, de el familiar o el cuidador no nos lo expresa. Nosotros sí podemos, en una consulta, cuando notamos esto, decirle a la persona que lo acompaña que nos permita que estamos notando algunos aspectos en el adulto que, estando presente a alguien, no nos va a ser posible hablarlo con él y convencerlo de situaciones, no aduciendo por lógica lo que nosotros estamos detectando, pero sí es muy válido solicitar al familiar o al cuidador que por favor nos deje unos minutos solos con el paciente, aduciendo situación válida, y así poderle dar al adulto mayor un espacio de libertad para que nos exprese en forma abierta lo que no se atreve a decir delante del familiar o del cuidador. Sí se puede hacer. Y en caso de que el familiar o cuidador se resista. Mira, no usemos la palabra autoridad, ¿sí? Usemos el término que en un consultorio o en un hospital, quien decide es primero el médico y después la enfermera, si hablamos de hospital. ¿De acuerdo? Sí, yo le digo a un cuidador o a un familiar, noto actitudes extrañas en el comportamiento del paciente y siento que no obtengo la información para poder explicar algunos aspectos de lo que estoy notando en el paciente, estando presente usted. Hágame favor de darme unos minutos a solas con el paciente, porque es como yo puedo dialogar con él y todo va a ir en beneficio. Si el familiar se resiste a retirarse porque a lo mejor hay maltrato o porque hay algún otro tipo de intimidación y no lo quiere hacer, puedo llamar a la trabajadora social, o sea, auxiliarme si no estoy a nivel particular, para que a través de ellos, el familiar o el cuidador en la indicación que yo estoy solicitando, sin entrar en confronta ni enfrentarme directamente con el familiar, porque es lo que menos debemos de hacer, y poder lograr, ¿sí?, que nos dejen. Ahora, vamos a suponer que definitivamente el familiar no se sale a pesar de solicitárselo de la mejor forma posible. Usas estrategias. Por ejemplo, mismo trabajo social. Ya consultaste al adulto mayor y le dices, necesito que el adulto mayor tiene que ir al servicio de medicina preventiva porque
tienen que checar su cartilla de vacunas o tienen que hacer la prueba de la glicemia, etcétera, etcétera. Necesito que pase a trabajo social, bla, bla, bla. Y tiene que hacerlo porque es parte de las indicaciones que como médico estoy dando. En el momento que el familiar y el paciente se retiran, yo puedo hablar a trabajo social, decirle a la trabajadora social, mira, va a llegar un adulto mayor, señor fulano de tal, con su familiar, y yo necesito que esté solo el adulto mayor para yo dialogar con él algunos aspectos que me parece no me expresa por la presencia del familiar o del cuidador. En el momento que ellos llegan al departamento de trabajo social, porque yo lo estoy enviando porque considero y di la indicación o por escrito de que vayan, la trabajadora social puede pasar a un cubículo al adulto mayor, me habla y yo me puedo trasladar al servicio y puedo dialogar con el adulto mayor sin mayor problema y sin tener que tener una fricción de enfrentamiento con el cuidador o familiar. Entonces, todos son estrategias que podemos establecer cuando un familiar no acepta retirarse a un cuidador. Y cuando esto lo encontramos es porque hay algo. Porque ¿cuál sería? Si no hay ninguna situación de culpabilidad ni en el cuidador ni en el familiar, para que ellos aceptaran retirarse unos minutos y dejarnos solos con nuestro paciente. Ok, doctor, gracias. Bueno, vamos a iniciar esta presentación definiendo desde el punto antropológico y sociológico qué es el envejecimiento. Proceso de cambio gradual, espontáneo, que resulta en la maduración a través de la niñez, la pubertad y la vida adulta, y después en un declinar en las edades medias y tardías. Esta definición tiene más enfoque, como le digo, antropológico y sociológico que algunas definiciones que ya vimos en otras presentaciones que tienen más enfoque biológico y médico. El envejecimiento, como características que ya también hemos analizado, es una situación biológica normal. Se produce dentro de un proceso dinámico, progresivo, irreversible, complejo y variado, que difiere en la forma en cómo afecta a las distintas personas, incluso a los diferentes órganos. Y es un aspecto que también ya lo hemos planteado en varias ocasiones. Todos envejecemos. Es un proceso universal, pero cada quien envejece a un ritmo diferente. Y esto puede deberse desde cuestiones genéticas hasta influencia de medio ambiente y otros factores que ya veremos más adelante. Bien, otra definición de lo que es ahora no vejez, sino envejecimiento, comienza después de la madurez y conlleva un descenso gradual de las distintas funciones biológicas y termina con el fallecimiento. Como que esta definición ya es un poquito más enfocada a nuestra área que la primera que vimos, que es esta. Bien. Y aquí tienen ustedes lo que ya hemos visto en otra presentación, pero que vale la pena recordarlo. Las características principales del proceso de envejecimiento. En primer lugar, es universal. Todos los seres vivos a los cuales nosotros los seres humanos pertenecemos, envejecemos, todos. Ese envejecimiento es progresivo. Pero como les decía,
es universal, pero también es individual. Cada uno de nosotros envejecemos, pero el ritmo de envejecimiento es diferente. Deleterio, porque ese proceso de envejecimiento se da a través del tiempo. Intrínseco, porque esto va de la mano con lo individual. Cada quien trae sus propios genes y dependiendo del tipo de vida, si se agregan otros genes, que ya lo vamos a ver un poquito más detallado en las siguientes diapositivas, e irreversible. Hasta la fecha no hay nada, ni desde el punto de vista biológico, médico, que haya demostrado ni detención ni hacer reversible el proceso de envejecimiento. Quien se dedique a la medicina antienvejecimiento, muy respetable, pero todo lo que pueda pregonar es falso. Y si hablamos desde el punto de vista quirúrgico, pues el cambio es artificial, porque el paciente sigue teniendo la edad que tiene. Mañana vemos los factores que modifican el proceso de envejecimiento. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Dejo de compartir pantalla. No me queda más que desearles que tengan una excelente tarde, que se me cuiden, por favor, y que cuiden a sus familiares. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes para todos.